Buenos días, vamos a comenzar entonces la clase de hoy día, miércoles 22 de julio, penúltima clase del curso, convección del manto. Y bueno, aquí ven tres tipos de plumas. La clásica pluma que nace, o la clásica celda convectiva, que nace en la interfase núcleo externo y manto. Esta ocurre por la transferencia de calor radiogénica que está en el núcleo externo, que es líquido, níquel y hierro líquido. Y la cosa es que produce una serie de, bueno, reacciones nucleares y calor. Y como produce mucho calor en los bordes, se produce una especie de fusión parcial de las rocas del manto. Y estas, como se ponen más calientes, se ponen menos densas y ascienden y forman unas celdas. Entonces estas celdas que forman, vamos a ver por qué tienen estas formas tan simétricas entre sí. Y bueno, estas ascienden hasta llegar ascienden por acá, ¿cierto? Ascienden por acá y forman un centro de expansión. Aquí está la simetría, tiene dos brazos, forman el centro de expansión. Y aquí después la placa se empieza a formar, el magma se cristaliza en el centro de expansión, y esto se empieza a expandir hacia la izquierda, hacia la derecha, y por aquí continúa el flujo astenosférico. Finalmente la placa se empieza a envejecer y juntas se subductan. O sea, justo bajan acá. Aquí el fluido se hace más denso, más pesado, y la placa también subducta y desciende y da un círculo, un loop, un circuito. Otra forma es plumas más, si hay una anomalía térmica más somera, lo que se necesita para producir una celda convectiva es una anomalía térmica suficiente. Ya vamos a definir lo que es suficiente para vencer la viscosidad, y se produce una celda, en este caso una celda más somera, que es en torno a la subducción, como está acá. El otro tipo de pluma son las plumas de los hotspots, los puntos calientes, en que nacen en la interfase núcleo-manto y asciende el material magmático, en forma fija y es lineal, digamos, no da un círculo, no da una celda, no da un loop. Y a medida que la placa se mueve, se forma la cadena de volcanes. ¿Ya? Aquí se muestran algunas plumas que nunca llegan arriba, no tienen suficiente flotabilidad, el impulso de calor no es suficiente para llegar hacia arriba. ¿Ya? Bueno, todas estas cosas se infieren, estas plumas que están acá, todo eso se ha inferido a través de los métodos sismológicos, los que hacen tomografía sísmica y observan anomalías de BPABS, ondas P y ondas S, y con eso argumentan la existencia de volúmenes calientes que tienen esa forma las plumas. Ahora vamos a ver desde el punto de vista geodinámico cómo se producen las plumas y por qué tienen o las celdas convectivas y por qué tienen esa forma. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, profe, se escucha bien. Ya. Entonces, como decíamos, es toda una anomalía térmica lo que produce el ascenso de material caliente formando una pluma. Entonces,
por ejemplo, aquí se muestra una capa. ¿Ya? Una capa. Esto es lo que vamos a hacer después. Tenemos una capa. Vamos a trabajar la estenosfera, en el manto estenosférico, que es donde está la viscosidad y el flujo, y el fluido, con un espesor B. ¿Ya? Un espesor B. Entonces, acá abajo hay una temperatura más alta, T sub 1, y acá arriba T sub 0. T sub 0 crece, la temperatura crece hacia abajo. Ahora, esto tiene una viscosidad eta, y lo importante aquí es notar que la densidad de la astenosfera no es para nada constante, es una función que depende de la presión confinante, la presión litostática y la temperatura, ¿cierto? Mientras más caliente, la densidad va a bajar, mientras la temperatura más baja, la densidad va a aumentar. Entonces, vamos a partir primero vamos a considerar un fluido que está sin movimiento, un fluido atmosférico estático, y que conduce calor desde el fondo, T1, T0. Igual que cuando están cocinando en la olla, van a hacer fideos, por ejemplo, tienen el agua fría, empiezan a calentar la cocina, y al principio el fluido está quieto. Pero a medida que empieza a aumentar la temperatura, el fluido se va a empezar a mover. Se va a empezar a calentar y va a empezar a subir lo más caliente, va a subir y lo más frío va a bajar. Pero al principio no pasa nada. ¿Por qué al principio no pasa nada? Porque la temperatura no es lo suficientemente caliente, y para eso hay un contraste de temperatura que se debe alcanzar para poder producir la convección. Convección es transporte de masa, ¿ya? Entonces, cómo varía la densidad? La densidad varía de esta forma. Esto nosotros lo vimos en reducción de la densidad con la temperatura. Esto lo vimos cuando vimos el problema de las isotermas. Cuando vimos las isotermas, vimos cómo varía a ver, dejen recordarme el apunte. Aquí está el enfriamiento litosférico. Hicimos una clase de flujo de calor y calculamos una expresión para la temperatura. Ahí está, temperatura. Llegamos a esa expresión. Ahí con eso usted calcula las isotermas. Perfecto, ahí están las isotermas. Ah, ya, ok. Entonces después venía otra parte, que es la subsidencia termal. Claro, eso no lo vimos. Bueno, está en el apunte. Es el tema de la subsidencia termal. Usted aplica la ecuación de termodinámica, está todo explicado en el apunte, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo siguiente: usted tiene un volumen de la litosfera, un cubo, y ese cubo tiene una masa, si tiene un volumen, tiene una masa sobre la densidad. Entonces, si yo lo empiezo a enfriar, va a cambiar su volumen y su densidad. Si lo enfrío, su densidad va a aumentar. Y para que aumente su densidad, ¿qué tiene que hacer con el volumen? Si aumenta ρ, el volumen baja. ¿Y por qué baja el volumen? Porque se compacta. Entonces, cuando algo se enfría, se compacta y se hace más denso. Y lo que es constante siempre es la masa. Principio de conservación de masa. Entonces, ocupando la ecuación de conservación de masa, se llega a una relación en que la densidad tiene esta forma. Ustedes pueden verlo, apuntes, no es complicado para nada. Van a llegar a esta expresión.
¿ya? En que Rho como función de temperatura, en donde Rho sub m es la densidad del manto astenosférico, que corresponde justo al momento en que el magma llega al fondo del mar, aflora en el centro de expansión. Ahí está, ahí digamos es una ventana astenosférica, ahí llega la astenosfera hasta la superficie, el manto es, o sea, llega al agua, al fondo del mar, está ardiendo eso con temperatura de astenosférica, y a medida que se empieza a alejar del centro de expansión, la temperatura empieza a aumentar, perdón, a disminuir la temperatura, y la densidad empieza a aumentar. ¿Y cómo aumenta la densidad? De esta forma. Es una exponencial, en donde alfa es el coeficiente volumétrico, ahí está, es alfa describe el tamaño, alfa es el coeficiente volumétrico de expansión térmica y describe el tamaño relativo del objeto como cambia por una variación de temperatura. A ver, alfa es delta V a delta T dividido por delta V para una presión constante. ¿Qué es de V, delta V a delta T? Es cómo varía el volumen debido a un cambio de temperatura y dividido todo eso por un volumen de referencia. Es decir, un cambio de volumen debido a un cambio de temperatura normalizado por un volumen inicial. Eso es el coeficiente volumétrico de expansión térmica. Ya, el nombre lo dice. Es cómo varía su volumen por un cambio de temperatura. Entonces, el cambio de densidad, y eso es constante, ¿ya? El alfa es una constante que vale típicamente, es del orden de 10 elevado a menos 5, el alfa, ¿ya? Entonces, la densidad se enfría, o sea, la densidad aumenta de esta forma, es ρ sub m por la exponencial de menos alfa, factor de la temperatura menos T sub m. T sub m es la temperatura inicial, o la temperatura del manto. Entonces, a medida que nos alejamos eh, del centro de expansión, T empieza a bajar. Entonces, esto va a ser menor que T sub m. T sub m es 1300 grados Celsius, esto empieza a enfriarse. Entonces, esto es negativo, por este negativo va a ser positivo. Por lo tanto, la densidad empieza a aumentar. ¿Ya? Ahora, T menos T sub m es del orden de 10 elevado a 0 a 10 elevado a 3. Ya son entre 0 y miles. El alfa es del orden de 10 elevado a menos 5. Entonces, si usted multiplica esto por esto, le va a quedar como 10 elevado a menos 2. Por lo tanto, esto es pequeño. Podemos hacer la aproximación de Taylor, exponencial de x, cuando x cercano a 0 es aproximadamente 1 más x, y esta expresión se convierte en esta expresión. O sea, se linealiza la exponencial y nos queda que la densidad aumenta de la forma ρ sub m por 1 menos alfa por delta t. Y como decía, t empieza a bajar porque se empieza a enfriar. Entonces esto se hace positivo, perdón, negativo, y luego negativo, positivo, y esto empieza a aumentar la densidad. ¿No? La densidad empieza a aumentar. Entonces la densidad aumenta con el enfriamiento litosférico. ¿Ya? Esa es de ahí viene esa ecuación, que la estamos ocupando acá. Ahí está. Entonces, yo lo tenía con ρ sub m. Esto es válido para cualquier dirección. Pueden hacerlo algo que se calienta o algo que se enfría. Entonces podemos poner simplemente en vez de ρ sub m, ρ sub 1. Y ρ sub 1 es simplemente la densidad inicial con temperatura inicial T sub 1. Y esa es la expresión. Entonces, si la temperatura empieza a disminuir, esto empieza a aumentar. Está bien, la densidad aumenta. O al revés, si la temperatura empieza a aumentar, se empieza a calentar, esto va a ser positivo y con el menos va a ser negativo y esto empieza a disminuir. Por lo tanto, la densidad empieza a bajar. ¿Ya? Aquí está el alfa y el coeficiente de expansión termal o volumétrico.
Ya. También se puede escribir así, en función de ρ o en función de v. De delta v a delta t por 1 sobre v o 1 sobre ρ por de ρ a dt. Aquí, entonces esa es la ecuación, ¿ya? Una ecuación de enfriamiento. Si ρ1 es menor que ρ0, ρ0 va a ser una densidad que está, si ρ1 está acá, ρ0 está acá, arriba, ¿ya? Entonces si decimos si ρ1 es menor que ρ0, esto es gravitacionalmente inestable. ¿Por qué? Porque tengo algo más liviano abajo de algo más pesado arriba. Entonces esto es gravitacionalmente inestable. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? El fluido frío tiene que bajar, o sea, va a tender a hundirse y el caliente a subir. Eso es la, digamos, la hipótesis, ¿ya? Entonces, ¿cómo se trabaja esto? En convección en el manto se trabaja con, vamos a ocupar una aproximación o variaciones de densidad, ¿cierto? Porque lo que queremos estudiar nosotros, si la densidad delta ρ produce una convección en el manto, ¿qué contraste de densidad es suficiente? No cualquier contraste de densidad es suficiente. Si ustedes calientan la olla y le ponen baja temperatura, no va a ser suficiente para que se produzca la convección. Tiene que haber una temperatura mínima o crítica. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar esa diferencia, esa perturbación necesaria con la aproximación de Boussinesq, que es la siguiente. Tenemos un campo de densidad, ρ, que es igual a ρ0, que es la densidad de referencia o la densidad de fondo, más un ρ', que es una perturbación de la densidad. Este ρ' es como un delta ρ. O sea, si ustedes pasan el ρ0 hacia la izquierda, va a quedar ρ menos ρ0, y eso es como un delta ρ, y eso es el ρ'. Entonces es una perturbación pequeña de densidad. Entonces ese delta ρ, de ahí dice, ρ' es mucho menor que ρ0. Entonces ese pequeño delta ρ, o ese ρ', es el que podría producir las fuerzas de flotabilidad necesarias para producir la convección. Bueno, veamos cuándo se produce la convección. Vamos a usar también la ecuación de Stokes, ¿cierto? Obvio, la ecuación del fluido. Y a diferencia de todos los problemas de antes, vamos a ocupar gravedad. Y aquí sí aquí es obviamente necesaria la gravedad porque vamos a tener fuerzas de flotabilidad. Y las fuerzas de flotabilidad existen gracias a la gravedad. ¿Ya? Entonces ahí está la ecuación de Stokes y la componente I, componente vertical. Tenemos 0 a la izquierda y el gradiente de presión menos delta PI. Aparece un término que es más ρg más el laplaciano de la velocidad vertical. Menos delta PI más ρg. Ρg es la fuerza, ¿cierto? G es la aceleración de gravedad, es la fuerza, la componente vertical de la gravedad. Ahora, ese ρ que está acá también, ¿cierto? El campo de densidad es ρ0 más ρ'. Entonces, descompongo en ρ0 por G y ρ0' por G, y obtengo esta ecuación. Entonces, esta es la ecuación de Stokes en la componente vertical. Ahora tenemos que diferenciar lo que es presión dinámica y la presión hidrostática y la presión total. Como se muestra acá, para que la tengan presente, la presión total es la suma de la hidrostática más la dinámica. La dinámica se produce por el movimiento del fluido. Si el fluido no se mueve, la presión dinámica es cero. Y es solamente la hidrostática. La hidrostática es simplemente igual que la
presión litostática es la densidad del fluido por G por la columna que está arriba. Rho0 por GI en este caso. Entonces eso es la presión total, o la presión dinámica es la total menos la hidrodinámica. Ya, eso para que lo tengan presente. Entonces va a ocupar, entonces vamos a ocupar todas estas cosas. Vamos a ocupar la ecuación, la aproximación de Boussinesq, vamos a ocupar la ecuación de Stokes con gravedad y la presión dinámica. En la componente X vamos a tener 0 igual a menos delta Px más el laplaciano de Bx. Aquí no aparece la gravedad porque la gravedad va según I. Y segundo, aquí podemos poner tanto la presión total como la presión hidrodinámica, porque la presión hidrostática solamente depende de I. Entonces, cuando hacemos el gradiente delta Px, esto es 0. Así que aquí da lo mismo si ponemos delta P grande o delta P chico. ¿Ya? Lo otro, dada esta ecuación, si ustedes derivan esto con respecto a I, a Y, va a quedarle delta Pi grande, delta Pi chico, y aquí le va a quedar menos ρg, que es justamente lo que está acá. Entonces, todo esto, si lo ven, y derivan aquí con respecto a I, es lo mismo que escribir menos delta Pi grande más ρ' por G. ¿Cierto? Por álgebra. ¿Ya? Más la relación de I. Entonces, notar que delta P grande a delta Px son iguales porque la aerostática solamente depende de I. Si derivan con respecto a I, va a quedarles que justo esto menos esto es el delta Pi grande, con un signo menos, y por eso les queda menos delta Pi grande más la perturbación infinitesimal de la densidad por G más la componente laplaciana. Entonces es la componente en X y es la componente en Y. Y ese P grande indica hidrodinámica. ¿Ya? Y la variación de densidad es la ecuación que hablamos al principio de la clase, que es la siguiente. Ρ' es menos Ρ0 por alfa por delta T. Esa ecuación viene de acá. De ahí. De acá. Ustedes multiplican aquí el Ρ. Ustedes pueden reemplazar esto por Ρ0 y esto por, o si quieren, esto por Ρ y esto por Ρ0. Entonces aquí colocan, en vez de 1, colocan 0, ya que colocan 0, pasan el Ρ0 para la derecha, le queda delta Ρ es Ρ', y aquí le va a quedar menos alfa por Ρ0 por delta T. Es decir, eso. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar Stokes componente X, componente Y, y la variación de temperatura variación de densidad debido a una variación de temperatura. Entonces, bueno, como tengo Ρ', lo reemplazo acá, esto lo pongo aquí, y se va a transformar en esta ecuación. ¿Cierto? En donde Ρ0 por G por alfa por T menos T0 tiene unidades de fuerza por unidad de largo. Tiene unidades de fuerza. Y es lo que se conoce como una fuerza de flotabilidad por unidad de volumen. Por unidad de volumen, perdón. Claro, porque tengo una presión dividido por una distancia, por unidad de volumen. ¿Qué depende de la temperatura? Fuerza de flotabilidad es como la fuerza de empuje. Es como tener Rho por G por un delta. Cuando hacíamos el principio de Arquímedes teníamos un volumen
por G por delta ρ, ¿cierto? Donde delta ρ era la diferencia de volumen que producía la flotabilidad. Decir delta ρ es lo mismo que decir delta T. Acá lo estamos diciendo. Un delta ρ, un ρ', es producido por un delta T. Una variación de densidad es causada por una variación de temperatura. Entonces, aquí como tenemos una variación de temperatura, tenemos una variación de densidad multiplicada por G, y esto es por unidad de volumen, por eso es una fuerza de flotabilidad. Entonces, el término de flotabilidad va incluido en la ecuación de Stokes, en la componente vertical. Ahora, la dificultad de este problema, además, es que la temperatura varía, es dinámica. Entonces se debe resolver simultáneamente. Y para resolver T, hay que ocupar la ecuación de calor. ¿Ya? Eso ya lo habíamos hecho antes. Ahí está la ecuación de calor. Delta T, variación con el tiempo, más la velocidad del fluido por el gradiente de temperatura, igual a la difusividad térmica, que es kappa, difusividad térmica por el laplaciano de la temperatura. Entonces vamos a tener tres ecuaciones. Esa y esta. Y tenemos tres incógnitas. Bx, Bi y T. ¿Ya? Entonces, el fluido se encuentra por debajo. Ya, todo lo que dije recién es una introducción al problema. ¿Ya? El fluido se encuentra por debajo y se vuelve menos denso que el sobrepuesto. Entonces, el fluido inferior empieza a subir, el fluido superior es más denso y empieza a bajar. Ahora, no va a haber convección si la diferencia de temperatura es muy baja, lo que le decía recién. Si la temperatura no es tan caliente, no va a producirse la convección. No va a ascender o bajar el fluido. ¿Ya? Entonces, veamos el problema. Tenemos una celda convectiva. Estas son las condiciones de orden. Una celda convectiva. Vamos a tener una capa, que esto es la astenósfera. Está, digamos, arriba está con temperatura T sub 0, en la interfase superior de la astenósfera, y abajo la interfase inferior, que sería como el contacto núcleo con la astenósfera, tenemos una temperatura T sub 1. El espesor de la capa es B. Entonces B medios hacia abajo y B medios hacia arriba. Y en principio tenemos una longitud de onda lambda. Este valor es un valor particular, pero puede ser cualquier lambda, ¿ya? Y tenemos las celdas van a producir este movimiento, esta, esta, esta configuración. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Cuando no hay convección, es decir, cuando el fluido está estacionario, T1 menos T0 es pequeño, ¿cierto? Es decir, delta T es bajo, el gradiente térmico es bajo. Por lo tanto, las velocidades Bx y Bi son cero porque no hay movimiento, está quieto. Y podemos asumir equilibrio térmico, es decir, que la variación de temperatura no cambia con el tiempo. Como B0, podemos, ojo, aquí T1 y T0 no son iguales, son distintos, pero no son muy distintos. Por eso no hay movimiento. Pero sí hay transferencia de calor. Entonces, para resolver la transferencia de calor, ocupamos la ecuación de calor. Bueno, como dijimos, el equilibrio térmico, esto es cero, no hay volumen, no hay velocidad porque está quieto, es cero, y nos queda el laplaciano igual cero. Entonces, como son segundas derivadas, y más encima la componente x es, o sea, integro dos veces. Y como se muestra acá,
la transferencia de la variación de temperatura es solamente en I, cuando está quieto. Aquí está quieto. Aquí varía, aquí hay T1, T0 y acá hay T1, entonces solamente en I. Por lo tanto, nos queda esta ecuación se convierte simplemente en esta ecuación. Y ese T sub C, ya aquí se equivocaba, no es T sub 0, el T sub C se refiere a conducción. Entonces, la temperatura se transfiere a través solamente de conducción, cuando no hay convección, cuando está quieto. Entonces, si la temperatura abajo es T sub 0, entonces T en I igual menos V medio es T sub 0. Menos V medio. Perdón, arriba. Arriba es negativo, abajo es positivo. Cuando I igual menos V medio, tenemos T sub 0. Cuando T es igual a I igual V medios, tenemos T sub 1. Condiciones de borde. Integramos esto dos veces y es una ecuación lineal, ¿cierto? Entonces, reemplazando estas ecuaciones de borde, nos queda que la temperatura que describe lo que estábamos mostrando antes es esta. Esta es la temperatura de conducción. Y varía solamente según I. Y para I igual 0, cuando estamos justo en el medio, tenemos el promedio de las dos temperaturas actuando acá, que es lo que es normal, ¿cierto? Esto sería una cosa lineal, como se muestra aquí. Esto es lineal. Cuando I vale menos V medio, se van a ir los T1 y nos queda T0. Y cuando I vale V medio, nos queda T1, que es esta condición de borde. Ya, entonces está claro que esa es la temperatura conductiva. Pero eso es solamente al principio, cuando tenemos conducción y no convección. Entonces, si por alguna razón externa, típicamente radiación, empieza a aumentar gradualmente la diferencia de temperatura a lo largo de la capa astratosférica, y T1 menos T0 empieza a crecer, entonces el estado estacionario de convección solamente seguirá hasta que T1 menos T0 alcance un valor crítico, tal que un pequeño aumento en la diferencia de temperatura causará convección y por lo tanto el movimiento del fluido. Entonces, podemos decir que cuando ocurra la convección, en el umbral de la convección, tenemos una temperatura diferencial, un T', de perturbación de temperatura, es un delta T esto, de la forma T menos T sub C. T es la temperatura total y T sub C es la temperatura estacionaria o conductiva. Entonces, podemos trabajar con T', donde esté el total menos T sub C. Y T sub C es lo que calculamos recién, todo esto está acá, y el T es el T total. Entonces, T' es muy pequeño, es cercano a T sub C, ¿ya? No es igual, pero es cercano. Y cuando ahora asumamos que ocurre la convección, hay movimiento, entonces las velocidades convectivas las vamos a trabajar como velocidades convectivas, es decir, el U va a ser B', Bx', y el B' va a ser Bi'. Ya, esto es una nomenclatura nomás, notación. Las U y los Bx y los Bi. Y esos primas se refieren a que son pequeñas velocidades o velocidades convectivas. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque la convección ocurre debido a una pequeña perturbación de densidad y de temperatura. Entonces, U', B', Bx', Bi'. Entonces, la ecuación de la componente I nos va a quedar, perdón, la ecuación de calor, que es esta ecuación que está aquí, esta. Entonces ya empezó la convección. Tenemos temperatura convectiva, velocidades convectivas, y nos queda la ecuación así. Delta T', delta T, más
Esto es la difusión, es el producto punto entre la velocidad y la gradiente de temperatura. Eso es, porque hay que incluir la componente, las temperaturas en I es, la temperatura tiene una componente en I, por eso aparece este término. Cuando hago el producto punto con I, delta T, la temperatura solamente depende de, o sea, la temperatura es esto, es T menos eso. Cuando aplico derivadas con respecto a X, esto va a ser 0, esto va a ser de T a de X, y esto también va a ser de T' de X, y cuando aplico con respecto a I, esto va a ser de T' de I, de T a de I, y esto va a aparecer esta constante, que es la que está acá, igual al laplaciano con temperaturas convectivas. Entonces los dos términos, si yo multiplico Bx' por delta T' a delta X, tengo algo pequeño por algo pequeño, porque son pequeñas perturbaciones. Por lo tanto, estas multiplicaciones se pueden despreciar y se hacen 0. Eso se hace 0, eso se hace 0. Y ahí está, de T a de I es de T' a de I más de TC a de I. Así, podemos reescribir delta T' a delta T como a ver, BI, T1 menos T0, T1 menos B, perfecto. Bueno, ahí está. O sea, esto ya lo había explicado. Entonces, esta ecuación, si hago estos 0, me queda aquí el de T' a de T, ahí está. Acá me queda BI' por T1 menos T0 dividido por B, ahí está. Y esto, aquí está. ¿Ya? Pues así nos queda la ecuación de calor. Por otra parte, estamos trabajando con un fluido incompresible. Entonces tenemos la ecuación de continuidad y las velocidades convectivas. Aquí velocidades convectivas. Nos queda que delta Bx' a delta X más delta Bi' a delta I es igual a 0. Cuando hay convección. Cuando hay un fluido que se mueve. Entonces, tenemos esa ecuación también. Ahora, la presión dinámica, también vamos a ponerle un P' porque estamos asumiendo que estamos en el umbral de convección, se empezó a mover, son pequeñas perturbaciones, y ese P' es la componente X sería 0 menos delta Pi' X más eta. Bueno, eso viene de acá nomás, nada nuevo. Viene de esta ecuación, reemplazando con P por P' y Bx por Bx'. Eso es todo. Y la ecuación en I viene de acá, no, de acá, y reemplazamos SP', SP por P' y SPI por los BI por BI'. Entonces nos va a quedar delta T', nos va a quedar delta PI', los BI' y menos ρ0 alfa G por T'. T' es lo mismo que decir T menos T0. Es lo mismo. T0 es la temperatura inicial o la temperatura convectiva. Teníamos un ρ0 por alfa por G. Teníamos un delta T antes. Delta T es lo mismo que T'. Entonces tenemos esa ecuación por Stokes. Stokes componente I, Stokes componente X, ecuación de continuidad y ecuación de calor. Tenemos 4 ecuaciones. Y ahora empezaríamos entonces a
resolver el problema ocupando las condiciones de bordes. Y para eso tenemos que mirar el dibujo, ¿ya? El diagrama. Entonces, antes de hacer eso, ¿hasta aquí alguna consulta? Parece que no. Ok, entonces tenemos esas cuatro ecuaciones, estas de Stokes, de continuidad y de calor. Entonces las condiciones de borde son las siguientes. Em, tenemos dos problemas. A ver. ¿Se ve la pantalla? Sí, ahora se ve, profe. Se había desconectado eso. Ya, ¿se ve cierto? Ahora también. Sí, sí, se ve. Ya. Entonces, tenemos. Bueno, para esto hay dos problemas básicamente: el de las celdas convectivas y el del ascenso magmático a través de un punto caliente. Vamos a resolver las celdas convectivas, pero antes quiero mencionar cuáles son las condiciones de borde para el hotspot. Para el hotspot tenemos como condiciones de borde que I los bordes arriba y abajo en más menos B medio son isotermas, por lo que no hay flujo de calor a lo largo de ellas. Es decir, estamos en una condición como al principio de la clase, en la cual tengo estacionario el punto caliente, asciende el magma y se queda ahí. No se va para la derecha ni para la izquierda. Si se va para la derecha o para la izquierda, más que nada eso es un centro de expansión. Para la izquierda, para la derecha, eso es un centro de expansión. Si se queda estacionario, es un centro, es un punto caliente. Entonces, como se queda estacionario, no hay flujo térmico hacia la izquierda ni hacia la derecha. Eso serían las condiciones de borde para el punto caliente. Entonces, si uno quisiera resolver el problema para el punto caliente, las condiciones de borde que tendría que colocar sería que en I igual más menos B medio tenemos isotermas. Es decir, isoterma es lo mismo que decir que T' es cero. ¿Por qué? Porque T' es la perturbación de temperatura, es decir, es un delta T. Como delta T, como es isoterma, es constante, T' va a ser cero. Y además, la velocidad en B sub I, justo arriba, es cero. Perdón. Esto es para decir que no hay flujo, que la temperatura es cero y que la velocidad lateral es cero. Es cero, o sea, no sube. Y además, como no hay flujo lateral, también Bx es cero. Bx' es cero. ¿Ya? Entonces, entonces no hay isotermas y Bx' es cero. El flujo es cero. Este problema es del punto caliente. ¿Ya?
este problema se llama de no deslizamiento de los bordes. Los bordes están fijos y el flujo va hacia arriba y pum, y se queda fijo. O sea, punto estacionario. Este problema es complicado y para resolverlo hay que ocupar métodos numéricos. Así que no... eso lo pueden hacer en un curso de métodos numéricos, ocupando las ecuaciones de antes, pero con estas condiciones de borde. ¿Ya? Pero sí se puede resolver de forma analítica el problema de centro de expansión. El problema de centro de expansión es el cual en los bordes arriba y abajo son libres. Es decir, los bordes en I igual más B medio, menos B medio, no hay esfuerzo de cisalle que impidan su deslizamiento, y por lo tanto decimos que BI es 0 en los bordes, pero BX no es 0. BX no es 0 en los bordes. BI sí es 0 y los esfuerzos de cisalle también son 0. Entonces, al decir esto, estamos diciendo que no hay esfuerzos de cisalle que impidan el movimiento y BX es distinto de 0. Y este problema sí se puede resolver de forma analítica, que es lo que vamos a hacer mañana. Los esfuerzos de cisalle de un fluido viscoso se escriben así. Bueno, también son todos con prima porque son convectivos. Y es la viscosidad por los gradientes espaciales de las velocidades, delta Bx', delta I, más delta Bi', delta X. Como estamos diciendo que la velocidad es 100% horizontal en los bordes, la velocidad vertical es 0. Y si la velocidad es 0, también su gradiente espacial es 0. ¿Ya? Eso lo vamos a ocupar mañana y vamos a ocupar, como siempre, una ecuación, una función de corriente para resolver el problema de Stokes. Vamos a ocupar una función psi con Bx psi' de convectiva, Bx' delta Ci a de I y Bi' delta C' de X. Y la ecuación de conducción, de continuidad. Entonces vamos a aplicar las ecuaciones de Stokes para la componente X, esto es con la función de corriente, esto es para la componente vertical, y vamos a ocupar la ecuación de calor. Hay que resolver todo en forma simultánea. Para Ci', para P' y para T, la temperatura. ¿Ya? Entonces las condiciones de borde son estas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿esas condiciones de borde serían similares a las que hay que imponer en la tarea o no? Pero el problema del... Bueno, el problema de la tarea... A ver, déjame ver. Porque el centro de expansión, dices tú. ¿Tendrá tarea por aquí? No creo. Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, sí se ve. Bueno, este problema es geométrico, el de la tarea. No es dinámico como el que con la gravedad. Así que, si yo recuerdo... tienen la función de corriente. Tienen que transformarla a cartesiana. Claro, a cartesiana. BR. Mezclarla en el fondo. Es un problema con el sistema de coordenadas.
Ahí está la condición de borde. Entonces deduzca las condiciones de borde. Ah, ya. Para BR y Bθ en función de θ igual pi medio. Claro, este es el problema de flujo de esquina. Flujo de esquina, no es de o sea, está relacionado con la convección, producto de la convección, pero aquí no va a temperatura. Así que no se preocupen por la temperatura. Aquí es más fácil. La tarea es más fácil, porque es geométrico. Entonces las condiciones de borde que están acá, bueno, aquí hay la condición de borde. Los esfuerzos de cisalle en θ igual pi medio, ustedes tienen que echar cuál es θ igual pi medio, es 0. Y las otras condiciones de borde están relacionadas con la velocidad, la horizontal. En la horizontal me refiero a la interfase, justo arriba en igual 0, cuando, para un valor particular de θ, esto se expande la velocidad, el Bx. Entonces, con respecto a la pregunta, aquí no va metido en la temperatura, no se preocupen, es más simple. Esto es más un problema más geométrico. Es más parecido al problema que resolvimos en la clase pasada con el flujo de esquina del ángulo de subducción. Pero respecto a las condiciones, porque por ejemplo, en las esquinas pasa algo parecido, ¿no? A lo que habíamos visto recién. Sí, pasa que el flujo viene así y después 100% horizontal, justo en la... A ver, dejen acordarme un poco del... A ver, a ver. Dejen problema. Tanto, o sea, ha pasado harto tiempo de la tarea. A ver, ya. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Si pasa, el problema se resuelve con, como les decía, simplemente con estudiando bien el ángulo θ y colocando las condiciones de borde para Bx y para By. Claro, en θ igual, tienen que estudiarlo para θ igual 0 y θ igual pi medio, ¿cierto? θ igual 0 es como, tienen que ver qué θ ocurre cuando el problema está 100%, digamos, en la vertical. Se me perdió la tarea. ¿Qué se ve en la pantalla? No se está compartiendo, profe, es solo su cámara. Ya.
A ver. Ahí sí. Ahora sí. Entonces el problema es, tienen que ver qué ocurre, tienen que aplicar una función de borde para el teta cuando el flujo va ahí, justo en la vertical y justo en la horizontal. Lleva- y como aquí yo le doy las velocidades, la velocidad es conocida, v, digamos, ahí está toda metida la información. Entonces aquí no va, no es un problema de convección, es un problema como decía, un problema cinemático. ¿Ya? Profe, una pregunta. Es que ¿Sí? en la parte A estaba ocupando las condiciones de borde que impuse y eran como un poco parecidas a lo que estamos viendo recién en la clase. Pero, por ejemplo, abajo dice, hay unas que son relacionadas a la velocidad y con esto saqué las cuatro constantes, el A, B, C y D. ¿Mm? Pero después hay otra que dicen que hay que imponer y no sé cómo que tendría que despejar a partir de eso. La que está asociada al tau. Las condiciones, a ver. Hay que ocupar una condición de borde para la velocidad, ¿cierto? Sí, Relacionar la horizontal con la velocidad, con el V0, que es la velocidad de expansión. Y ahí hay que ocupar contado. Porque con V0, o sea, claro, con el V0 vas a encontrar B, la constante B, vas a encontrar una relación para la constante A y D, y A y C. Entonces vas a tener, son cuatro constantes, A, B, C y D. Entonces vas a necesitar cuatro ecuaciones, ¿cierto? Y con la velocidad sí. vas a tener tres. Te va a faltar eh, una. Te va a es faltar. que ¿Sí? sí. Oh, yo tenía cuatro con eso. Quizá ahí me equivoqué. Tengo dos para cuando teta es cero y dos para cuando teta es pi medios. Quizá ahí me equivoqué. Quizá es como redundante. Pueden que, claro, uno pensaría eso, como son dos componentes, serían dos para teta de igual pi medio, pero para teta igual cero son para, ahí tienes dos. Para teta igual pi medio, o sea, dos relacionadas con la velocidad. Cuando tienes eh, cuando tienes teta igual pi medio, vas a encontrar una y la otra es redundante. Y ahí vas a tener que ocupar para tau. Ah, ya. Mm. Entonces, tau se ocupa para teta igual pi medio. Ah, y ahí tengo las cuatro. Ya vienen las cuatro, sí. Entonces, el tip es que hay que la parte analítica se resuelve con polares, pero la parte gráfica es con cartesiana. O sea, se pasa de cartesiana a, perdón, de polar a cartesiana. La parte gráfica. Pero la Profe, parte ¿y analítica se resuelve con polares. alguna indicación como para...? Es que me confundí porque como tenía dos condiciones de borde en pi medios y no sé cuál saber, como cuál es la redundante y cuál me sirve. Eh, a ver.
según en teta igual pi medios, estamos considerando el ángulo teta como subiendo. A ver, teta igual, ahí va el pi medio. Teta arriba es 0 y abajo, pum, pi medio. Se va subiendo el flujo. Eh, claro, entonces el flujo es como considerarlo según J. Ah, ya, entonces, si estamos con la componente R, ah, ya, ahí está. Si estamos en la componente radial, en TT igual pi medio, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos queda? Nos queda que I es 0, J, que lo que pasa es que tú no tienes información de la velocidad en R, po. Entonces no puede ocupar esa ecuación. ¿Aló? Ahora sí, profe. Em, ya sí, puede ser que yo lo tenga malo, porque en teta yo puse que era 0, ¿verdad? Sí. Y el otro no sirve para nada. Claro, y en... ¿Mm? Y el otro no sirve mucho. ¿Y el otro qué? ¿Cómo? ¿Y en R? Y en R Ah, lo sí, le pone. había puesto como en función del V que estaba en el El V, en la vertical, pero ahí yo creo que no. que O V, sea, el V cero. no, pues eso el V está arriba, Sí, lo que sea, en horizontal. el Sí, es que horizontal. intenté como ponerle un dato. Ujú. Sí. Sí, yo creo que ahí fue entonces. Ahora sí, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si tienen más preguntas, mañana es la última clase. Ahí pueden. Ahora que yo recuerde la, la parte. A ver, déjame la tarea. La parte. Claro, vale un punto la parte analítica. 1,5. 1,5. Claro. Claro, así la parte más. O sea, tienen que resolverlo. Pero eso no es difícil. Después lo interesante va a ser cuando hagan el gráfico para calcular los flujos. Mm. Ya, pues. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos mañana en la última clase. Profe, lo último, ¿Sí? ¿tiene alguna como lectura recomendada para poder como dirigir las discusiones? Quizás como que hasta ahora todavía no llega a la parte de programar, como que todavía estoy en la parte analítica, pero quizás si tiene como algún artículo o algo recomendado para leer. A ver. ¿Cómo lo pregunté? Parte.
Grafica ahora los esfuerzos de cizalle grafica ahora los esfuerzos de cizalle utilizando grillas Tau y Z. Esa dinámica de ir en pos. Compare los resultados obtenidos por distintos valores de B0. Para sus cálculos, escribe un programa de MATLAB, Python y responde a las preguntas en un brainstorm. Bueno, en una parte dice discusión, pero a ver, repita sus cálculos. La parte C, con el objeto de verificar las líneas estratosféricas, obtengo una grilla. Grafique, repite sus cálculos, compare sus resultados. En una parte dice discusión, ¿ya? Así que es más que nada que ustedes mismos hagan una comparación de los resultados y traten de discutir ustedes mismos cómo al cambiar la velocidad en los bordes de arriba, centro de expansión lento, o sea, mientras más chico B0 es un centro de expansión lento, mientras más rápido B0 un centro de expansión rápido, cómo eso afecta la geometría de los flujos. Y para la última parte, donde Y hay que otra graficar parte, la otra parte, que ¿sí? como que yo no sé bien qué forma debería esperar. Entonces era como una idea de tener como lectura para poder inferir eso. Ah, ¿cómo sería el mono de Tau? Con B0, 1, 5 y 20. Y ahora los esfuerzos necesarios utilizando grilla, ¿ya? Con B0, 1 y una viscosidad dinámica para los distintos valores de B0, 1, 5. Bueno, es parte de la tarea, tampoco lo he hecho, pero yo creo que va a dar algo así como antisimétrico a la velocidad. De hecho, la viscosidad es igual perdón, el esfuerzo de cizalle es igual a la viscosidad constante por los gradientes de velocidad, ¿cierto? Y los gradientes de velocidad, como tú tienes la velocidad, ahí puedes deducir más o menos la forma. No conozco un paper donde aparezca el esfuerzo de cizalle. De hecho, es una pregunta original lo que estamos haciendo acá. Pero es una cosa geométrica. O sea, si tú tienes las velocidades, los esfuerzos van a ser la viscosidad por los gradientes espaciales de velocidad. Entonces, en el fondo son como gradientes de velocidad. Eso es la forma. Ya, profe, muchas gracias. Ya, pues. Entonces, hasta mañana. Chao, chao. Chao.